Pregunta 65. En el plano cartesiano, la ecuación 5x al cuadrado menos 10 igual a 0, que describe dos rectas, una circunferencia, una parábola, un punto. En principio, podríamos decir que una parábola, por lo que está con x al cuadrado. Pero realmente cuando estamos igualando a 0, estamos encontrando los dos puntos de corte con el eje X de la parábola solamente. No tenemos la respuesta a dos puntos. Intentemos ver qué nos da la respuesta. ¿Cómo solucionamos qué es X? Entonces, para solucionar X, vamos a dejar el término al lado izquierdo de la ecuación. Entonces nos daría 5x al cuadrado igual a 10, porque 10 está restando, lo pasamos sumando. Ahora 5 que está multiplicando a x al cuadrado, lo pasamos al lado derecho a dividir, nos queda que x al cuadrado va a ser igual a 10 dividido por 5, que es 2. Y ahora tenemos que x al cuadrado igual a 2. Entonces, para eliminar los exponentes, el exponente al lado izquierdo, le sacamos raíz cuadrada al lado y lado. Raíz cuadrada de x al cuadrado nos da simplemente x, y raíz cuadrada de 2, pues raíz cuadrada de 2, entendiendo que las raíces tienen signo positivo y signo negativo. Entonces tenemos dos respuestas: x igual a más raíz de 2 y x igual a menos raíz de 2. En x igual a raíz de 2 hay un punto de corte o una raíz de esa parábola, y en x igual a menos raíz de 2 tenemos el otro corte en el eje X. Entonces son dos puntos. Pero sin embargo, cuando decimos x igual a raíz de 2, pues es una recta que es totalmente vertical, que pasa por raíz de 2. Esa es otra interpretación. Y cuando decimos x igual a más raíz de 2, es toda una recta que tiene ese mismo valor de 2 vertical. Entonces, los dos corresponderían a dos rectas. Pregunta 66. El triángulo ABC es semejante al triángulo DEF de la figura. El triángulo ABC es el pequeño, el DEF es el grande. Como hablamos de que los triángulos son semejantes, quiere decir que la proporción entre los lados es consistente, es la misma en uno y en el otro. Entonces podemos plantear la proporción que lado AB del triángulo pequeño es proporcional al lado DE del triángulo grande. Quiere decir que 10 es a 4. Si hacemos esa división, nos da 10 dividido por 4, nos da 2.5. Y esta proporción se mantiene en cualquiera de los otros lados. Entonces podemos volver a decir que el lado que nos están pidiendo, EF, bueno, que nos está faltando, EF, es proporcional al lado BC. O sea, EF es proporcional a 6, y eso es igual a los 2,5. Siempre se va a mantener la proporción. Despejamos EF, será igual a 2.5 por 6, que está dividiendo y pasa a multiplicar. 6 por 2.5 nos da 15. Entonces el lado que nos faltaba en el triángulo grande es 15. Y nos están pidiendo que cuál es el perímetro del triángulo grande, del DEF. Pues ya calculamos el lado que nos faltaba. Simplemente sumar 10 más 12 más 15. 10 más 12 nos da 22. 22 más 15 nos da 22 más 10, 32, más 5, 37. La respuesta es la C. Por regla de 3 también lo podríamos haber hecho. 10 es a 4, como EF es a 6, y despejamos EF. EF va a ser igual a 10 por 6 dividido por 4. Simplificamos el 10 con el 4, mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y en definitiva nos queda 5 por 3 igual a 15. Una manera
Pregunta 67. En la figura, el cuadrado interno, el que está rotado 45 grados, se obtuvo uniendo los puntos medios de los lados del cuadrado externo. Si el perímetro de este es P, o sea, el perímetro del cuadrado externo es P, entonces el perímetro de aquel, o sea, del cuadrado interno, el que está rotado, ¿cuál es? Tenemos 4 respuestas. Entonces, ¿de dónde partimos? Que el perímetro de un cuadrado es la suma de sus 4 lados, o sea, 4 veces el lado. Si despejamos el lado del perímetro, el lado será igual al perímetro dividido por 4. Entonces, el lado del cuadrado externo va a ser P cuartos. Y si observamos la figura del cuadrado interno que está rotado 45 grados, su lado corresponde a la diagonal de un cuadrado más pequeño, el que está en línea punteada, que va a tener de lado P octavos, porque P octavos es la mitad de P cuartos. Recordemos que un octavo más un octavo nos da 2 octavos, o sea, un cuarto. Entonces la mitad de un lado de P cuartos es P octavos, la relación de fraccionarios. Y ese cuadrado pequeño que nos está saliendo del lado P octavos es como si cogiéramos el cuadrado externo, el grande, y lo dividiéramos en 4 cuadrados. Y vamos a calcular una de esas diagonales que nos corresponde al lado del cuadrado interno rotado de 45 grados. Entonces, para calcular la diagonal del cuadradito pequeño, recordamos que la diagonal en un cuadrado es lado por raíz de 2. No se nos tiene que olvidar eso. Obviamente que lo podríamos calcular por Pitágoras. Entonces, lado al cuadrado más lado al cuadrado, 2L cuadrado. Le sacamos la raíz a L cuadrado L, y raíz de 2 es 2. Entonces nos queda lado por raíz de 2. Entonces, entendiendo esta fórmula fundamental, reemplazamos para ese cuadradito pequeño, el lado es P octavos por raíz de 2, y nos queda pues raíz de 2 sobre 8 por P, que sería el lado del cuadrado rotado. Para calcularle su perímetro a ese cuadrado interno rotado a 45 grados, multiplicamos ese lado, que es la diagonal del pequeño, por 4. Entonces nos queda 4 por raíz de 2 sobre 8, que multiplica P. Simplificamos cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2, y nos queda raíz de 2 sobre 2 por P. Nuestra respuesta es la A. Una recta que pasa por los puntos A y B de la figura determina el triángulo de vértices A 0,4, O sea el origen 0, 0 y B 2,0. Recordemos que en esta nomenclatura el primer número corresponde a X y el segundo a Y. Una recta de pendiente negativa pasa por los puntos 4,0 y de manera similar determina un triángulo semejante al triángulo A o B. La ecuación de esa recta que pasa por el punto 4, 0, ¿cuál es? Recordemos que en las rectas una pendiente se considera positiva si está en el cuadrante 1 y está ascendiendo hacia la derecha. Si la recta está ascendiendo hacia la izquierda, como era la figura, tiene pendiente negativa. Entonces, la pendiente de la recta AB va a ser la diferencia valores Y dividida por la diferencia que hay entre los valores X. O sea, la pendiente M va a ser igual a Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Entonces, el punto Y2 que nos están dando es el punto de A. El Y vale 4 y el Y de B vale 0. Entonces nos queda 4 menos 0. El X de 2, el X2 de A vale 0 y el X1 de B vale 2. Entonces nos va a quedar 0 menos 2. En definitiva nos queda 4 dividido por menos 2, o sea,
más por menos menos, nos queda menos 2. La pendiente de esta recta es menos 2. Y el otro forma un triángulo semejante y pasa por el punto 4, 0, o sea, corta al eje X en 4, como lo tenemos ahí dibujado. Como los triángulos son semejantes, las pendientes son iguales, entonces vamos a tener también una pendiente negativa de menos 2 para el otro triángulo. Y un punto de la ecuación de DC será 4. Hay una ecuación para sacar la recta conociendo la pendiente y un punto. M es igual a YD, en este caso, menos YC sobre XD menos XC. Como conocemos el punto en C, podemos decir que Y y X son los valores de las incógnitas y reemplazando nos daría M es igual a menos 2, sería igual a Y, menos 0, que es el valor de Y para el punto C, y abajo nos queda X menos 4, que es el valor de X en C. Pasamos el X menos 4 que está dividiendo a multiplicar al lado izquierdo, nos queda menos 2 que multiplica X menos 4 igual a Y que nos queda solito en el lado derecho, y haciendo multiplicando ahí por el binomio menos 2 por X menos 2X y menos 2 por 4 menos por menos más nos da más 8. 2X más 8 igual a Y, o Y igual a 2X más 8 sería la C, la respuesta. Recordemos que la ecuación general de una recta es Y igual a mx más b. M corresponde a la pendiente y b la coordenada donde corta al eje Y. Entonces cuando tenemos menos 2x más 8, menos 2 es la pendiente y más 8 sería el punto de corte en D. Entonces nos están preguntando cuál es la recta, pues sí, esa es la recta. Ahora, podríamos por eliminación determinar cuál era. Cuando habíamos determinado la pendiente de la recta AB, que nos había dado menos 2, si el otro triángulo nos dicen que es semejante, quiere decir que las dos rectas son paralelas, tienen la misma pendiente. Entonces, de las respuestas, había una que decía menos 2x más 4 y menos 2x más 8. Si ya entendemos que el más 4 es el punto de corte en Y y la primera está cortando en 4, o sea la recta AB, pues la única que tenía la misma pendiente menos 2x y que está más arriba, porque es un triángulo más grande, pues sería la C. Entonces por eliminación podríamos haber llegado a que la respuesta era la C también. Pregunta 69. El corte transversal de una varilla de acero de 200 centímetros de longitud es un hexágono regular cuyo lado mide 1 centímetro. Suponiendo que el peso del acero es de 7.8 gramos por centímetro cúbico. El peso de la varilla es A 4680 por raíz de 3 gramos, 468 por raíz de 3 gramos, 236 por raíz de 3 gramos y de 2340 por raíz de 3 gramos. Entonces, en este problema tenemos que el área transversal es un hexágono que tiene de lado 1 centímetro. Un hexágono regular está compuesto por 6 triángulos equiláteros, ¿sí? Y cada triángulo equilátero pues va a tener ángulos de 60 grados. Entonces podemos tomar como referencia uno de esos triángulos equiláteros. Va a tener de lado 1 en todos sus lados. Va a tener la base, por decir algo, la podemos partir en 2 mitades, medio y medio, y vamos a calcular la altura que no la conocemos para determinar el área de uno de esos triángulos equiláteros. Entonces el área de un triángulo equilátero va a ser base
por la altura h, que la estamos denominando ahora, dividido por 2. Por Pitágoras podemos determinar cuál es la altura. ¿Sí? La altura va a ser igual, la altura al cuadrado va a ser igual a un lado al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 1/2 al cuadrado. Esto nos va a dar 1 menos 1/2 al cuadrado es 1/4, 1 menos 1/4 es 4/4 menos 1/4, serán 3/4. Esto es igual a h al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, nos da que h es igual a raíz de 3/4. Podemos sacar el 4 de la raíz dividiendo y nos va a dar raíz de 3 sobre 2. Podemos también recordar una fórmula, cuando estudiemos las fórmulas de geometría, que el área de un triángulo equilátero, conociendo el lado, va a ser igual al lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Bueno, ahora, conociendo el área, la altura, que es raíz de 3 sobre 2, calcularíamos el área del triángulo. Base por altura sobre 2, 1 centímetro por raíz de 3 sobre 2 dividido por 2. Esto nos daría lo mismo que dijimos con la fórmula rápida, raíz de 3 sobre 4. Este es el área de uno de los 6 triángulos equiláteros. Como tenemos 6, el área transversal del hexágono va a ser 6 por raíz de 3 sobre 4. Podemos simplificar sacando mitades a 6 y a mitad de 4. Mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, nos termina por dar 3 raíz de 3 sobre 2, y recordando que las áreas deben estar en unidades cuadradas, o sea, centímetros cuadrados. ¿Cuál es el volumen de una varilla? Es un prisma hexagonal. Tenemos el área por la longitud, el área de la base, entonces será raíz de 3 sobre 2 multiplicado por la longitud, que son 200 centímetros cúbicos. También simplificamos por 2 arriba y abajo, mitad de 200 es 100, mitad de 2 es 1, y nos queda 3 por 100, que da 300 por raíz de 3 centímetros cuadrados. Este es centímetros cúbicos, perdón, el volumen ya nos da en centímetros cúbicos. Este es el volumen. Como tenemos el peso específico del acero que dice 7,8 gramos por centímetro cúbico, ahora multiplicamos los centímetros cúbicos por el peso específico y nos van a dar gramos. ¿Sí? El peso de la varilla será el volumen de la varilla por el peso específico. Entonces, haciendo la operación, 300 por raíz de 3 en centímetros cúbicos por 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Este peso específico es lo que pesa un centímetro cúbico de acero. Hacemos la operación y nos da 300 por 7,8 por raíz de 3. Si multiplicamos 300 por 7,8, lo podemos hacer, 300 por 7,8, podemos inicialmente no tener en cuenta el punto decimal y finalmente lo separamos. Nos va a dar 8 por 0, 0, 8 por 0, 0, 8 por 3, 24, 7 por 0, 0, 7 por 0, 0, 7 por 3, 21, sumamos y nos va a dar 23.400, pero tenemos que separar una cifra decimal. Realmente esa multiplicación nos da 2.340. El resultado va a ser 2.340 por raíz de 3 en gramos.